Empezó en una autopista desierta donde un veterano divisó un coche en llamas a través de las cortinas de lluvia. Dentro, una anciana temblaba de terror. Atormentada por el mismo trueno que una vez se llevó a su familia, él la sacó de allí segundos antes de que las llamas explotaran detrás de ellos. Al amanecer, ella estaba a salvo. Pero a él lo despidieron por llegar tarde después de salvarle la vida. Sin embargo, el destino no se queda en silencio, sobre todo cuando la mujer a la que rescató volvió a entrar en su mundo. Y lo que ella reveló convertiría su humillación en un milagro. ¿Qué habrías hecho tú esa noche? Y antes de empezar, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Los pinos a lo largo de la autopista 19 se inclinaban como gigantes en duelo bajo el peso de la tormenta del norte, sus largas agujas empapadas azotando en el viento, mientras cortinas de lluvia se deslizaban sobre el asfalto. La noche tenía una oscuridad antinatural de esa clase, que se traga los faros enteros, y hace que incluso los tramos de carretera más familiares parezcan embrujados. Elias Rowan mantenía ambas manos en el volante de su maltrecha camioneta plateada, los nudillos rígidos por el frío. A sus 40 años, llevaba la postura de alguien que había pasado demasiado tiempo preparándose para el impacto, hombros anchos encorvados hacia adelante, mandíbula tensada con silenciosa concentración, ojos gris azulados moviéndose constantemente entre la carretera inundada al frente y los espejos a ambos lados. Su rostro curtido con una fina capa de barba y una leve cicatriz que corría a lo largo del pómulo izquierdo, se iluminaba intermitentemente con los relámpagos que desgarraban el cielo. Lo único que lo mantenía anclado en medio de aquella tormenta era la presencia cálida y constante del perro sentado a su lado. Ranger, su pastor alemán de 6 años, era un perro musculoso de pelaje sable con atentos ojos ámbar y una marca de silla negra en el lomo que se oscurecía aún más cuando se tensaba. Incluso ahora estaba erguido en el asiento del pasajero sin temblar, sin gemir, pero atento de la manera en que solo un antiguo K-9 de combate podía estarlo. Sus orejas se estremecían con cada retumbo de trueno. Su respiración era tranquila pero más pesada de lo normal, como si percibiera algo que Elías aún no veía. Ranger siempre había sido así. En Afganistán, a menudo detectaba el peligro antes que cualquier humano. Aquella noche, sus instintos se sentían más agudos que la propia tormenta. Elias cambió de marcha mientras la camioneta luchaba por subir una curva en pendiente. Los turnos nocturnos en Northwood Grill siempre lo dejaban exhausto y después de 12 horas frente a la estufa industrial, el dolor en sus brazos latía como algo vivo. Aún así, prefería el largo camino de regreso a casa atravesando el bosque antes que volver a un apartamento vacío en la ciudad. La cabaña en el bosque le ofrecía silencio, un tipo de silencio honesto, pero incluso ese silencio se sentía amenazado por la tormenta que ahora golpeaba el techo de su camioneta, como puños exigiendo entrar. Entonces el gruñido de Ranger rompió la monotonía. Fue bajo al principio apenas audible bajo el rugido de la lluvia. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, su postura se endureció. Apoyó una pata en el borde del salpicadero como si se anclara hacia algo que había más adelante. Elías le echó una mirada. «Amigo, ¿qué pasa?» Ranger no respondió. Nunca lo hacía. Pero su gruñido se profundizó, convirtiéndose en el sonido inconfundible que una vez le había salvado la vida a Elías durante una redada nocturna en el extranjero. Elías se incorporó entornando los ojos para mirar a través del barro borroso de su parabrisas. Otro relámpago iluminó la autopista solo el tiempo suficiente para que viera lo imposible. Un sedán plateado más adelante se desvió violentamente los neumáticos perdiendo toda tracción. En un giro único y espantoso, el coche giró sobre la calzada resbaladiza como una moneda lanzada de canto. Luego derrapó de lado y se estrelló de frente contra un enorme pino la parte trasera, levantándose ligeramente con el impacto. Una lluvia de chispas salió disparada del capó seguida de humo, y luego del terrorífico parpadeo del fuego. Elías pisó los frenos a fondo. La camioneta hidroplaneó por un momento antes de detenerse con un gruñido. Ranger ladró con brusquedad.
No había miedo, solo urgencia. El pulso de Elías martilló contra su garganta. Sin pensar, abrió la puerta de golpe y corrió hacia el aguacero, el frío cortándolo como una cuchilla. Ranger salió detrás de él de un salto, sus patas chapoteando en el agua que se acumulaba cada vez más en la autopista. A medida que Elías se acercaba corriendo, vio una figura atrapada en el asiento del conductor. ¿Una mujer? No una dama distinguida por su edad y su porte. Incluso en medio de aquel caos, parecía rondar los 60 años, su cabello plateado pegado mojado a sus mejillas. Llevaba un largo abrigo rojo de lana, ahora rasgado por el choque, y una bufanda de punto verde oscuro, enredada alrededor del cuello. Uno de sus zapatos de tacón colgaba a medio salir de su pie, el otro estaba apoyado de forma incómoda contra el piso, mientras luchaba por moverse. Su rostro pálido, elegante, esculpido por el tiempo, se retorcía de pánico cada vez que el trueno estallaba sobre sus cabezas. Elías se lanzó hacia adelante. El calor del fuego del motor crecía con cada segundo que pasaba. La puerta estaba completamente atascada. Él agarró el marco con ambas manos, apoyando los pies contra el suelo resbaladizo, los músculos tensándose mientras tiraba. El metal gimió, pero no cedió. Ranger rodeó el coche ladrando con fuerza, advirtiéndoles a todos que el tiempo se estaba acabando. Dentro, la mujer jadeó. Por favor, sáqueme. Por favor. Su voz se quebró no solo por el miedo, sino por algo más profundo. Se estremeció violentamente cuando un rayo partió el cielo, todo su cuerpo reaccionando como el de una niña reviviendo una pesadilla. Algo en sus ojos le dijo a Elías que aquello no se trataba simplemente de estar atrapada. Era un recuerdo, viejo, brutal, implacable. Elías gruñó hacia la puerta aferrándose con más fuerza. Un tirón más. El metal chilló y finalmente se abrió lo suficiente para que él pudiera encajar el hombro y forzarla. Le desabrochó el cinturón. Ella se aferró a él temblando incontrolablemente. La mitad por el shock, la otra mitad por una herida interna que él no podía ver. «Señora, la tengo», dijo él. Su voz era lo bastante firme para atravesar la tormenta. «Voy a levantarla. Mantenga sus ojos en mí». La mujer asintió aunque las lágrimas surcaban sus mejillas ya empapadas por la lluvia. Ranger ladró de nuevo. 3 ladridos cortos esta vez. Elías reconoció el patrón. «¿Peligro? Muévanse ya». Alzó a la mujer sorprendido por lo ligera que era bajo todas esas capas de lana. Temblaba con tanta fuerza que él lo sentía a través de su chaqueta. Ranger los guió retrocediendo hacia la camioneta mientras mantenía su cuerpo entre ellos y el sedán en llamas. Justo cuando se alejaron lo suficiente, una explosión ensordecedora estalló en el motor, lanzando chispas y llamas al aire. La mujer dejó escapar un grito ahogado, hundiendo el rostro en el pecho de Elías. Él la cubrió con su cuerpo hasta que las llamas se calmaron en un fuego menos amenazante. La acompañó hasta el asiento del pasajero de su camioneta, y Ranger saltó a la parte trasera. Cuando Elías encendió la calefacción, vapor se elevó de sus ropas. La respiración de la mujer era irregular, temblorosa, pero se fue estabilizando al darse cuenta de que ya no estaba en la pesadilla. «Mi nombre es Margaret», susurró al fin entre jadeos. Su voz tenía la suavidad culta de alguien criado con refinamiento, aunque ahora desgarrada por el miedo. «Margaret Hale». Elías asintió. «Soy Elías Rowan». Él es Ranger. El perro levantó la cabeza a modo de saludo, los ojos ámbar, observándola con una ternura sorprendente para una criatura forjada en la guerra. Margaret miró a Ranger con algo parecido a la incredulidad. Él lo sabía, ¿verdad?, antes de que el coche chocara. Elías miró al perro. Lo hace muy seguido. Afuera las llamas consumían los últimos restos intactos de su sedán. Cuando un relámpago volvió a iluminar el cielo, Margaret se estremeció con tanta violencia que todo el asiento tembló y se aferró a la manga de Elías, como si fuera a ahogarse si lo soltaba. Pero entonces Ranger hizo algo extraño. En lugar de ladrar o mantenerse alerta, colocó suavemente su pata sobre la rodilla de Margaret y la miró fijamente a los ojos con una intensidad extrañamente enfocada.
como si estuviera leyendo algo dentro de ella, como si recordara algo que ella nunca había contado a nadie. Margaret se quedó inmóvil, el aliento atrapándose en su garganta, los ojos abriéndose, como si reconociera ese momento desde algún lugar profundo, algún lugar imposible. Por una fracción de segundo, susurró un nombre que Elías nunca había oído: Michael. Cuando Elías le preguntó quién era Michael, ella negó con la cabeza bruscamente, y no dijo nada más. Pero su expresión dejó a Elías con un escalofrío que no venía de la tormenta. Algo en su pasado y la reacción inquietante de Ranger estaban a punto de desentrañarse más allá del coche en llamas que habían dejado atrás. Elías la condujo por el camino serpenteante del bosque hasta su cabaña, una estructura pequeña pero resistente entre altos pinos. Dentro encendió la chimenea y le entregó una manta gruesa de lana. Ranger se acomodó cerca de sus pies, lo bastante cerca para reconfortarla, pero manteniendo la distancia suficiente para no abrumarla. Mientras el fuego crepitaba, Margaret comenzó por fin a hablar otra vez. Le contó en fragmentos sobre una noche 3 décadas atrás, una tormenta, una autopista, un choque, y la pérdida de su esposo y de su hijo. El trauma se había incrustado tan profundamente en ella que las tormentas eléctricas aún le provocaban temblores físicos. Aquella noche, obligada a conducir, porque su chofer personal había sido hospitalizado inesperadamente, intentó enfrentar la carretera de nuevo, y el destino la castigó al instante. Elías escuchó en silencio. Rara vez compartía historias de sus propios fantasmas de guerra, pero entendía su dolor más de lo que ella imaginaba. La cabaña se llenó con el suave sonido de la lluvia, en lugar del estruendo del metal. Una calma extraña se asentó. No paz exactamente, sino el lazo incierto entre dos personas que habían sobrevivido noches que deberían haber terminado con ellas. Cuando Margaret finalmente cayó dormida en su sofá agotada, Ranger se acurrucó a sus pies con la cabeza apoyada de forma protectora cerca de su tobillo. Elías la observó un largo momento, sintiendo cómo la habitación cambiaba de una manera que aún no podía nombrar. Algo había comenzado allí, algo que ninguno de los dos había pedido, pero de lo que tampoco podían escapar. La tormenta afuera no se calmó, pero dentro de la cabaña otro tipo de tormenta comenzó a aquietarse lentamente. Elías se sirvió una taza de agua caliente, miró por la ventana y se preguntó cómo una noche que debía haber sido ordinaria se había convertido en el momento en que toda su vida empezó a cambiar. La lluvia siguió cayendo. Ranger siguió vigilando. Y la mujer del abrigo rojo durmió bajo el suave resplandor del fuego, a salvo por ahora. Este fue el comienzo. La luz de la mañana se filtró suavemente por las ventanas de la cabaña, extendiéndose sobre el suelo de madera en franjas cálidas que suavizaban los restos de la tormenta. Los vientos feroces de la noche anterior habían pasado, dejando solo el tenue crujir de las ramas secándose y el goteo distante de la lluvia deslizándose por las agujas de los pinos afuera. Elías Rowan estaba junto a la pequeña estufa, su espalda ancha, vuelta hacia la sala mientras preparaba un desayuno sencillo. Avena, huevos revueltos y una olla de té de jengibre que esperaba ayudar a aliviar el temblor, que aún debía persistir en los huesos de Margaret. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales, como si temiera que hacer demasiado ruido pudiera romper la frágil calma dentro de la cabaña. Detrás de él, Margaret Hale yacía bajo una gruesa manta de lana en el sofá. Tenía 60 años, aunque la firmeza de sus rasgos, pómulos altos, mandíbula, definida nariz bien perfilada, le daba la elegante serenidad de alguien que se había cuidado durante años. Su melena plateada cortada en un bob suave enmarcaba su rostro, y aunque lucía exhausta, sus ojos contenían la profundidad de alguien que había amado intensamente y perdido aún más intensamente. Su abrigo rojo de lana, ya seco por el calor del fuego, colgaba ordenado en un perchero de madera, junto a su bufanda verde oscuro y sus tacones negros. Incluso en el desorden, sus pertenencias emanaban refinamiento. Ranger descansaba a su lado con la cabeza apoyada suavemente sobre su espinilla. El pastor alemán siempre estaba alerta, incluso cuando parecía relajado.
Pero algo en la forma en que había elegido colocarse junto a Margaret insinuaba un instinto protector que iba más allá del adiestramiento. Sus ojos ámbar se alzaron hacia Elías cuando el hombre se acercó con la bandeja de comida, y la cola del perro golpeó 2 veces suave y tranquilizadora. «Eres todo un guardián», susurró Margaret a Ranger con una sonrisa cansada, mientras Elías colocaba la bandeja sobre su regazo. «Me recuerdas a...» Se detuvo. Su expresión titubeó apenas un instante y el recuerdo se esfumó antes de que pudiera terminar la frase. Elías lo notó. ¿A quién?, preguntó con suavidad. Margaret negó con la cabeza, aferrando con más fuerza la manta. «No importa. A veces el pasado regresa en formas que ya no son del todo reales». Miró hacia la ventana como si la propia luz del sol trajera fantasmas. Elías no insistió. Conocía mejor que nadie que había heridas tan profundas que no debían tocarse a la ligera. Su propio pasado estaba lleno de sombras de las que rara vez hablaba, rostros que no pudo salvar, noches después de la batalla en las que el silencio era más ensordecedor que el fuego de artillería. Pero no estaba listo para volver allí, y sintió que Margaret tampoco lo estaba. Ella comió lentamente. Sus manos temblaban a veces, especialmente cuando un trueno resonó débilmente en la distancia, aunque la tormenta ya se había retirado casi por completo. Elías observó esas microreacciones con atención. Había visto el miedo antes, miedo crudo, instintivo, pero un trauma así se incrusta en una persona de forma distinta. No vive en la mente, sino en la columna vertebral, listo para regresar cuando el mundo imita una vieja pesadilla. «Lo siento», dijo Margaret de pronto, su voz pequeña pero firme. «No pediste nada de esto. Cuidar de una desconocida en plena noche». «No eras una desconocida cuando vi ese coche estrellarse contra el árbol», respondió Elías. «Eras alguien que necesitaba ayuda. Con eso basta». Margaret lo miró con una expresión que mezclaba gratitud e incredulidad. «La gente ya no hace eso», murmuró. «No sin querer algo a cambio». Elías se encogió de hombros. «Yo no soy la gente. Soy yo». Por primera vez desde la noche anterior ella rió. Un suspiro suave pero cálido. Ranger levantó la cabeza, las orejas erguidas, claramente complacido por el sonido. Después del desayuno, Elías se sentó frente a ella, los dedos entrelazados, los codos apoyados en las rodillas. «Cuando estés lista», dijo. «Cuéntame lo que pasó. No el accidente, lo de antes». Margaret asintió lentamente como si hubiera esperado la pregunta y la temiera por igual. Inspiró hondo antes de hablar. «Hace 30 años comenzó. Llovía así. De esa clase de lluvia que no cae sino que golpea». Sus ojos se desviaron hacia la ventana helada, su voz tornándose distante. «Mi esposo Daniel nos llevaba de regreso de nuestra cena de aniversario. Nuestro hijo Michael acababa de cumplir 17. Tenía mis ojos y mi temperamento». Una sonrisa fantasma apareció, luego se desvaneció. «Estábamos celebrando su admisión a un programa de música en Boston. Él quería ser pianista. Se detuvo tragando con dificultad. Un camión hidroplaneó delante de nosotros. Daniel reaccionó instintivamente. Siempre decían que él era un conductor cauteloso, pero la carretera estaba resbaladiza y el coche dio 2 vueltas. Yo salí despedida. Ellos no». Elías sintió que algo se tensaba en su pecho. Incluso Ranger dejó escapar un gemido suave como si comprendiera la gravedad de sus palabras. «He evitado los truenos desde entonces», continuó ella. «Sobreviví al impacto, pero el sonido de las tormentas nunca me abandonó. Es como si se quedara atascado dentro de mi cabeza». Tomó una respiración brusca y cerró los ojos. «Anoche sentí que estaba allí otra vez». Elías asintió con suavidad. «El trauma no se va, solo cambia de forma». Margaret lo miró con una curiosidad nueva. «Hablas como un hombre que ha tenido su propia cuota de tormentas». Él no respondió. El silencio entre ellos fue respuesta suficiente. Mientras el fuego crepitaba, Ranger se puso de pie de repente, su postura rígida, las orejas inclinadas hacia la puerta, los ojos fijos en el picaporte con una intensidad casi antinatural. Elías siguió su mirada percibiendo un cambio en la presión del aire de la habitación,
como si algo afuera se hubiera acercado a la cabaña sin entrar. Margaret apretó la manta con más fuerza alrededor de sus hombros, su respiración acelerándose. «¿Qué es?», susurró. Ranger dio 2 pasos hacia la puerta, la cola rígida. Luego giró hacia Margaret, no hacia Elías. Su mirada estaba llena de un reconocimiento extraño, uno que no pertenecía a ese momento ni a ese lugar. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, sus pupilas dilatándose por el miedo o el recuerdo. Esa mirada, exhaló. Mi hijo Michael, mi niño. Tenía esa misma mirada cuando intentaba calmarme. Tragó saliva, la voz temblorosa. ¿Por qué tu perro me mira como si me conociera? Un escalofrío recorrió la columna de Elías. Ranger solo reacciona así cuando siente algo que no puede explicar. O algo que recuerda. Margaret susurró casi inaudible. Pero ¿cómo podría recordar a un niño al que nunca conoció? El viento presionó contra las paredes de la cabaña. La pregunta quedó suspendida entre ellos. Peligrosa, imposible, viva. Ranger regresó al lado de Margaret, su cuerpo relajándose tan rápido, como se había tensado, como si la presencia que había percibido ya hubiera pasado. Elías los observó a ambos con atención, un nudo formándose en su estómago. Algo conectaba a aquellos dos de una manera que la lógica no podía trazar. Tal vez trauma reconocía trauma. Tal vez había hilos uniéndolos desde mucho antes de la noche anterior. Cuando Margaret terminó su té, se levantó lentamente, las piernas inestables al principio, pero fortaleciéndose con cada respiración. Elías tomó su abrigo y la ayudó a colocarse la lana roja sobre los hombros. El color vibrante contrastaba hermosamente con su piel pálida y su cabello plateado, dándole una presencia casi mítica en medio del entorno rústico de la cabaña. «Tengo un chofer esperándome en la estación de guardabosques cercana», dijo suavemente. «Le dieron el alta del hospital esta mañana». Ajustó la bufanda con dedos temblorosos. «Necesito ver a mi abogado hoy. Hay asuntos sin resolver». Elías la acompañó a la camioneta y la llevó a la estación. Margaret permaneció callada, tocando ocasionalmente la cabeza de Ranger, como si buscara mantenerse anclada a su calma. Cuando llegaron, ella tomó la mano de Elías y la apretó con firmeza. «Me salvaste la vida», dijo. «Tú y tu perro extraordinario. Es una deuda que pienso saldar». Elías negó con la cabeza. «No hay deudas, solo personas ayudándose». Margaret sonrió con tristeza. «No sabes a quién has ayudado, pero lo sabrás». Ella bajó justo cuando su conductor, un hombre delgado de mediana edad llamado Davis, con el cabello castaño ceniza, peinado con esmero y un aire cortés, aunque distante, abrió la puerta para ella. Le dedicó a Elías una inclinación respetuosa antes de ayudar a Margaret a entrar al asiento trasero. Ranger observó el sedán alejarse, la cola baja, pero no por miedo sino por expectativa. Cuando el coche desapareció tras una curva, Elías apoyó una mano en la cabeza de Ranger. «La volveremos a ver, ¿verdad?», murmuró. Ranger dejó escapar un solo ladrido suave. Nunca se había equivocado. La prisa del lunes por la mañana en Northwood Grill tenía su propio ritmo, platos chocando, órdenes gritadas sobre el rugido de los extractores industriales y el aroma intenso del café tostado impregnando cada rincón del enorme comedor. Afuera, el sol acababa de superar los tejados de Cold Ridge Bay, tiñendo las ventanas de oro. Dentro no había calidez. Elías Rowan cruzó la entrada de empleados con una respiración constante, casi disculpándose. Solo llevaba 7 minutos de retraso, pero en el mundo de las cocinas de alta presión, 7 minutos eran una eternidad. Sus botas llevaban rastros de rocío y agujas de pino del paseo que había hecho tras dejar a Ranger con Tom Barker en la caseta de seguridad. Tom, un exreservista de 55 años con un pecho ancho, manos curtidas y una bondad permanente grabada en la mirada, había recibido a Ranger con el mismo entusiasmo de todos los días. A menudo bromeaba diciendo que Ranger era lo mejor de su turno. Ranger, con su pelaje color sable y su expresión seria, siempre respondía inclinándose suavemente contra la pierna de Tom,
un gesto de confianza que rara vez ofrecía a desconocidos. Pero dentro del restaurante la confianza no era algo que se regalara. Brad Kellerman, el encargado de piso, estaba de espaldas a las puertas vaivén de la cocina, los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Tenía poco más de 40 años más bajo que Elías, pero robusto, con un estómago que tensaba los botones de su camisa gris. Su cabello estaba peinado con demasiado gel ladeado, con una precisión exagerada, en un estilo que intentaba impresionar sin éxito. Su rostro demasiado liso, demasiado enrojecido, parecía siempre a un comentario de distancia de una mueca de desprecio. Sus ojos pequeños y oscuros se entrecerraron en cuanto Elías entró en la cocina. «Ahí está», declaró Brad en voz alta, agitando una espátula metálica como un director marcando el inicio de una sinfonía. Y vaya sinfonía cruel. Nuestro héroe residente de regreso de salvar el mundo, supongo. Varios cocineros se quedaron congelados a mitad de movimiento. Una joven mesera que llevaba una bandeja de vasos limpios se detuvo justo antes de chocar contra una mesa de preparación. El lavaplatos, un adolescente tímido llamado Cooper, agachó la cabeza como si esperara un golpe. «Lo siento por llegar tarde», dijo Elías con calma, su voz profunda, firme pero no defensiva. «Anoche hubo un accidente. ¿Yo?» Brad lo interrumpió alzando una mano. «A nadie le importa». Su voz cortó el bullicio como un latigazo. «¿Crees que los clientes dejan de comer porque tú decides aparecer cuando te da la gana? Esto no es una caridad. Y tu pasado militar». Señaló con burla la placa de identificación que colgaba bajo la chaqueta de chef. «No te da privilegios especiales aquí». Elías se tensó pero no reaccionó. Aprendió hace años que la ira no resolvía nada, ni en el campo de batalla ni en una cocina dominada por el ego. «Ayudé a una mujer mayor que se accidentó», continuó Elías. «No iba a dejarla sola en medio de la tormenta, por eso...» «Oh, guárdate el cuento», lo cortó Brad, rodando los ojos teatralmente. «Servimos comida aquí, Rowan, no lecciones de moral». Algunos clientes sentados cerca de la ventana de pase se giraron a mirar. Brad sonrió disfrutando la atención. Elías inhaló despacio por la nariz. «Brad, estoy tratando de explicar». Brad dio un paso hacia él, el aliento oliéndole a café barato y chicle de menta. «Y yo te digo que no me importa. Necesito fiabilidad, no cuentos para dormir». Elías sostuvo su mirada sin rabia, pero sin ceder. Eso solo aumentó la irritación de Brad. El resto de la mañana se difuminó en un ritmo agresivo de órdenes y calor. Elías trabajó con precisión entrenada, sus manos moviéndose con la seguridad de un hombre que había cocinado para cientos y sobrevivido a cosas mucho peores. Pero Brad rondaba cerca caminando de un lado a otro, criticando, corrigiendo cosas que no necesitaban corrección. Cada pocos minutos lanzaba un comentario por encima del hombro lo bastante fuerte para que el personal lo oyera. «¿Quemaste los bordes otra vez, Rowan?» «¡Qué descuido!». «Con razón te dieron de baja del servicio. Los héroes no se esconden en cocinas». La mayoría del personal permaneció inmóvil, sin atreverse a arriesgarse a la ira de Brad. Algunos intercambiaron miradas de lástima cuando él no veía, pero nadie se atrevió a intervenir. Durante la pausa a media mañana, Elías se acercó al área de preparación para tomar una toalla limpia. En ese instante, un relámpago estalló afuera inesperado bajo la luz del día, y un trueno retumbó con un eco inquietante. Al mismo tiempo, Ranger, esperando afuera con Tom, soltó un aullido brusco cortante que atravesó las paredes del edificio como una hoja entrando en hueso. No un ladrido, un aullido, una advertencia. Elías se quedó inmóvil. Conocía los instintos de Ranger mejor que su propio latido. ¿Ese sonido? No lo había oído desde Afganistán la noche antes de la explosión que lo cambió todo. Brad salió de su oficina irritado. ¿Qué demonios fue eso si ese perro tuyo daña algo o asusta a algún cliente? Pero Elías ya no lo escuchaba. El estómago se le contrajo. Ranger solo aullaba así cuando había peligro. Peligro real. Algo se acercaba y no era el clima. Al mediodía, el humor de Brad había evolucionado hacia una arrogancia hirviente.
Vio su oportunidad cuando una bandeja de verduras asadas salió apenas un poco más oscura en una esquina. Un error trivial que cualquier chef corregiría con facilidad. Brad aprovechó el momento de forma teatral. «Esto es exactamente de lo que hablo», gritó levantando la bandeja como evidencia ante un jurado. «No puedes seguir quemando comida y pretender que eres algún tipo de santo». Elías observó la bandeja. Las verduras no estaban quemadas, ni siquiera cerca. Brad dijo con calma: «Esa bandeja está bien». «Bien», se carcajeó Brad. «No mientras yo diga que no». Y marchó enfurecido hacia la pequeña oficina de administración al fondo de la cocina. Unos minutos después, llamaron a Elías. Dentro, sentado tras un escritorio metálico, estaba Nolan Graves, el gerente general de la sucursal regional de Northwood Grill. Nolan rondaba los 50, alto y sereno, con cabello gris acerado y ojos azul profundo, que le daban el aire de un profesor severo. Su traje estaba impecablemente ordenado, la corbata recta, la postura firme, pero su expresión era preocupada. No estaba enojado ni juzgando, solo cansado. «Elías», dijo Nolan, entrelazando las manos, «Brad ha reportado repetidos casos de conducta insegura en la cocina». Elías frunció el ceño. «Eso no es cierto, señor». Nolan suspiró. «Afirma que casi provocaste una llamarada esta mañana». Elías parpadeó. «Señor, no hubo ninguna llamarada». Brad, apoyado dramáticamente contra el archivador, intervino. «Está mintiendo, Nolan. Yo estaba ahí. Este hombre es inestable. Estuvo temblando toda la mañana, seguro, por lo que sea que estuvo haciendo anoche». «Fue un accidente de coche», respondió Elías, su voz aún calmada. «Ayudé a alguien que necesitaba suficiente», lo cortó Brad. «No dirigiré una cocina donde gente como él nos pone en peligro». Nolan se llevó 2 dedos al puente de la nariz. Miró a uno, luego al otro, la convicción firme de Elías contra la indignación fabricada de Brad. Pero los protocolos eran protocolos. Los gerentes tenían autoridad. Sin pruebas, las manos de Nolan estaban atadas. «Elías», dijo al fin a regañadientes, «no tengo opción. Debo despedirte, de inmediato». Por primera vez el rostro de Elías cambió. No por ira, sino por un dolor silencioso. Se quitó el delantal y lo colocó sobre el escritorio. «Gracias por la oportunidad», murmuró. Cuando salió al viento frío de la tarde, el mundo se sintió más ruidoso y más vacío que antes. «Ranger», se soltó del lado de Tom y corrió hacia él, la cola baja, la frente presionándose contra el muslo de Elías. Tom lo siguió con culpa marcada en el rostro. «Lo siento, amigo», murmuró. «Vi a Brad merodeando toda la mañana buscando un pretexto. No merecías esto». Elías apoyó la mano sobre la cabeza de Ranger, sus dedos hundiéndose en el grosor familiar de su pelaje. El perro se inclinó hacia él, los ojos ámbar, llenos de una lealtad que ninguna jerarquía humana podía fabricar ni destruir. «Vamos a casa, chico», susurró Elías. «Vámonos». Mientras se alejaban de Northwood Grill, el viento llevaba un leve retumbo de trueno a lo lejos, aunque el cielo estaba completamente despejado. Ranger miró hacia atrás al edificio una vez largo y fijo, antes de seguir a Elías por la acera. Algo se acercaba. Algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. La multitud de la tarde en Coldridge Mall se movía con su ritmo apresurado habitual. La gente pasaba frente a las tiendas con vasos de café, los adolescentes reían cerca de las escaleras mecánicas y el suelo de mármol pulido reflejaba la luz invernal que se filtraba desde el alto techo de cristal. El aire olía ligeramente a canela de un puesto de panadería, y el murmullo solapado de los compradores flotaba en el ambiente. Pero todo eso se apagó casi imperceptiblemente cuando la mujer del abrigo rojo entró por la puerta este. Margaret Hale caminaba con una gracia capaz de silenciar una sala sin pronunciar una palabra. Su abrigo de lana carmesí ondeaba detrás de ella como un estandarte. La bufanda verde oscuro reposaba elegantemente sobre sus hombros, y sus tacones resonaban con precisión en cada paso. Su cabello plateado enmarcaba su rostro y sus ojos serenos pero buscadores
llevaban una profundidad nacida del dolor y la fortaleza en igual medida. En su mano izquierda llevaba una cesta trenzada envuelta en un paño blanco del que escapaba el tenue aroma de repostería fresca. Parecía fuera de lugar. No porque no perteneciera allí, sino porque parecía destinada a un escenario mucho más grandioso, una sala de ópera, una junta directiva, una gala invernal. No un centro comercial lleno de ruido y prisa. Tom Barker, apostado en la caseta de seguridad junto a la entrada del restaurante, fue el primero en verla. Estaba recargado con aire relajado contra el puesto con Ranger, sentado obedientemente a su lado derecho, los ojos ámbar del perro fijos de forma protectora en la puerta por la que Elías había salido horas antes. Tom se enderezó de inmediato al reconocer el abrigo de Margaret. Ese no era un abrigo que se olvidara. Luego vio el pin plateado bajo su solapa, un pequeño emblema en forma de antorcha. Lo había visto una vez hacía años, y jamás pensó verlo allí. Ella se acercó con una sonrisa suave. «Disculpe», dijo su voz cálida pero con un matiz urgente. «¿Este es Northwood Grill? Estoy buscando a alguien». Tom asintió ajustando el borde de su gorra. «Sí, señora». «¿Puedo ayudarla, Ranger?» Se levantó la cola baja pero atenta mirándola con un reconocimiento inconfundible. La expresión de Margaret se suavizó al verlo. «Busco a un hombre llamado Elías Rowan», dijo. Trabajaba aquí». Tom dudó mirando a Ranger como si buscara las palabras correctas. Margaret percibió el cambio de inmediato. Su sonrisa se desvaneció. «¿No está aquí, Tom?» Exhaló un suspiro lento lleno de pesar. Las arrugas de su rostro curtido se profundizaron. «Señora, lo despidieron hace un par de horas». Margaret se quedó completamente inmóvil. Fue como si el ruido del centro comercial desapareciera alrededor de ella. «Despedido», repitió incrédula. ¿Por qué razón? Tom negó con la cabeza. La gerencia dijo que era por desempeño, pero... Bajó la voz. «Elías es el mejor hombre que he conocido en años. Este lugar no lo merecía». Ranger se acercó a Margaret rozando su hombro contra su abrigo como si percibiera la emoción que crecía dentro de ella. Ella colocó una mano sobre su cabeza instintivamente, buscando anclarse aunque el impacto seguía nítido en sus ojos. «¿Quién lo despidió?», preguntó. «Brad Kellerman», respondió Tom en voz baja. «El encargado de piso». Margaret se enderezó. Y en ese instante, no parecía una mujer recuperándose de un trauma. Parecía alguien que había sostenido poder durante mucho tiempo. Y sabía exactamente cómo usarlo. «¿Dónde está él, Tom?», señaló las puertas del restaurante. «Dentro». Probablemente gritándole a algún pobre camarero. Margaret asintió una sola vez en agradecimiento, los labios apretándose con una determinación tan elegante como peligrosa. Empujó las puertas de vidrio de Northwood Grill y entró en el caos controlado de la hora del almuerzo. Dentro, Brad Kellerman estaba junto al mostrador gritándole a una mesera al borde de las lágrimas. Su voz aguda por la tensión se elevaba sobre el choque de platos y utensilios. «Te dije que la mesa 7 recibe sus bebidas primero. ¿Es que no escuchas?» Se giró al oír el repique de unos tacones esperando otra queja. La sonrisa engreída en su rostro se desintegró cuando vio a la mujer que se plantaba ante él, erguida vestida de rojo como algo tallado del fuego invernal. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Brad alisándose la camisa, su tono tambaleando, mientras intentaba sonar cordial. Margaret colocó la cesta de pasteles con gracia sobre el mostrador. «Busco al gerente». «Ese sería yo», respondió Brad rápidamente, inflando el pecho como si intentara recuperar su autoridad. «Brad Kellerman, encargado de piso de Northwood Grill. Si tiene algún problema, con gusto». «Estoy aquí por Elías Rowan», dijo Margaret, su voz tranquila pero con una gravedad que silenció incluso a los camareros cercanos. «Entiendo que fue despedido esta mañana». Brad parpadeó, luego soltó una risa falsa y desdeñosa. «Ah, debe ser amiga suya. Mire, señora, las decisiones laborales no son asunto de los clientes, si viene a discutir». Una mujer en la caja cercana se inclinó hacia su compañera y susurró en voz alta.
Es ella, Dios mío, creo que es Margaret Hale. La compañera ahogó un jadeo de reconocimiento. Un hombre con chaleco gris, el subgerente, corrió hacia Brad y susurró apresuradamente en su oído: es Margaret Hale, la mujer que dirige el fondo de veteranos Hale. El color abandonó el rostro de Brad. Que la organización que renovó la mitad de las viviendas para veteranos en el lado oeste. Esa misma. Brad tragó saliva. Su postura se derrumbó 1 milímetro. Señora, quizás podríamos sentarnos a conversar, no dijo Margaret suavemente. Su voz seguía siendo educada, controlada, pero en su interior había acero helado. Hoy no discutiremos nada. Mañana regresaré, y espero una reunión completa con la alta gerencia presente. Sostuvo su mirada el tiempo suficiente para que todo el personal sintiera el peso de sus palabras. Brad intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Margaret se dio vuelta sin esperar respuesta, tomó su cesta y salió del restaurante con la misma elegancia con la que había entrado. Afuera, Elías estaba de pie en la acera con Ranger pegado a su pierna. Su expresión, cansada por la humillación de la tarde, cambió cuando vio a Margaret acercándose con Ranger, trotando hacia ella en reconocimiento. Él se irguió confundido. Margaret dijo, incapaz de ocultar la sorpresa. Ella se detuvo frente a él, el aliento visible en el aire frío, los ojos brillantes con determinación. Le entregó la cesta con ambas manos. Vine a darte las gracias, dijo. Pero en cambio encontré injusticia. Elías abrió la boca para responder, pero ella negó suavemente con la cabeza. Esto no ha terminado, dijo. Mañana lo arreglaremos. Ranger dio un paso entre ellos, los ojos fijos en la puerta del restaurante detrás, un gruñido bajo vibrando en su pecho, una advertencia para cualquiera dentro que aún creyera en mentiras. Margaret colocó una mano sobre su cabeza. Buen chico, susurró. Tú ves con claridad. Y por un breve momento, Elías sintió que algo cambiaba en el aire invernal a su alrededor. Una sensación de que la tormenta de la noche anterior no había terminado, solo había cambiado de forma. La niebla aquella noche se extendía baja sobre el vecindario, deslizándose como una marea pálida y silenciosa, que engullía las farolas, y convertía cada porche en una pequeña isla. Las casas de Cedar Crest Lane, pequeñas, modestas, ordenadas entre parches de césped helado, parecían casi fantasmas detrás del velo cambiante de bruma. Elías Rowan caminaba despacio por la acera con Ranger, avanzando fielmente a su lado las patas del perro sin hacer ruido sobre el suelo húmedo. El frío había empezado a asentarse en el mundo de una manera que le recordaba ciertos despliegues militares en el extranjero, quieta, tensa, vibrando con una energía que no pertenecía solo al clima. Había pasado la tarde intentando procesar la pérdida de su trabajo, pero no había mucho que comprender. Había sido humillado en público, despedido injustamente, y todo por razones que no tenían ningún sentido lógico. Brad Kellerman lo había odiado desde el principio, pero aquel odio se había intensificado últimamente, convirtiéndose en algo casi personal. Elías no entendía por qué, y había repasado cada momento del día buscando piezas perdidas. Ranger, en cambio, parecía saber algo que él no sabía. El comportamiento del pastor alemán era sorprendentemente agudo. Su nariz se elevaba frecuentemente, las orejas rotaban como sensores perfectamente calibrados, la cola baja en señal de concentración, no de miedo. Elías confiaba en ese instinto Ranger, nunca se había equivocado. Al acercarse a la entrada de su pequeña casa alquilada, Ranger se detuvo de golpe. Sus músculos se tensaron bajo el pelaje color sable. Las orejas se alzaron. Un gruñido profundo gutural vibró en su garganta. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Elías escudriñando la niebla. Entonces lo vio. Una silueta. Un hombre de pie junto al buzón de Elías, encorvado ligeramente con el resplandor de una pantalla de teléfono, iluminándole el rostro desde abajo. Parecía tener poco más de 40 años, llevaba una chaqueta negra demasiado fina para el frío, y su postura era tensa, nerviosa. Sostenía algo en la mano, un teléfono. Apuntaba hacia el coche de Elías como si estuviera tomando fotos.
Elías no lo reconoció al principio, pero Ranger sí. El perro estalló en ladridos rápidos explosivos autoritarios. No eran ladridos de advertencia normal, eran los que usaba en operaciones militares cuando el peligro era inminente. La figura se estremeció violentamente. El teléfono cayó de sus manos y golpeó el pavimento. Giró sobre sus talones revelando un rostro pálido con pómulos afilados, una boca delgada deformada por el pánico y unos ojos que parpadeaban como los de alguien más acostumbrado a mentir que a hablar. Su cabello castaño grasiento desordenado pegado a su frente. Y bajo esa luz brumosa, su identidad encajó. Brad Kellerman. El gerente que lo había despedido hacía solo unas horas. El aliento de Elías se volvió oscuro. «Brad, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» Brad retrocedió tambaleándose, aferrándose la chaqueta. «Y yo solo... esto no...» Su voz se quebró con miedo, un contraste brutal con la arrogancia mostrada horas antes. Ranger dio un tirón hacia adelante, y Elías tuvo que agarrarle el collar. El perro erizó el lomo, una cresta de agujas vivas, los ojos fijos en Brad, con una promesa silenciosa de consecuencias. Brad lo intentó de nuevo, la voz temblando. Estaba revisando la matrícula. Necesitaba confirmar algo. Para un informe. Tú no entenderías. Viniste a mi casa de noche, dijo Elías avanzando un paso, a tomar fotos de mi coche. ¿Para qué? Brad tragó saliva. Su cuerpo tuvo un espasmo y dio un paso atrás, perdiéndose en la niebla. Aléjate de mí. Estás inestable. Tendré pruebas. Tendré todas las pruebas que necesito. Se dio la vuelta para huir, pero algo cayó de su bolsillo. Un pequeño USB negro aterrizó en la hierba mojada con un leve tintineo metálico. Brad no lo notó. Desapareció corriendo en la niebla, casi tropezando consigo mismo, mientras Ranger ladraba con furia, hasta que su sombra se desvaneció en el silencio. Elías exhaló lentamente mirando el lugar donde Brad había desaparecido. Ranger olfateó el aire gruñendo, luego empujó con el hocico algo junto al zapato de Elías. El USB. Elías se agachó y lo tomó. El dispositivo estaba frío, arañado en un costado, y llevaba una etiqueta descolorida con las iniciales del restaurante NG Storage 7. Lo giró entre sus dedos, sintiendo un nudo formarse en el estómago. «¿Qué estabas planeando, Brad?», susurró. Ranger se sentó a su lado, la cola aún baja, los ojos inmóviles. Elías se levantó y entró en la casa, cerrando la puerta con suavidad detrás de él. El interior estaba tenue, iluminado solo por una lámpara cerca de la mesa. Se sentó con Ranger a sus pies e insertó el USB en su viejo portátil. Por un momento no pasó nada. Luego apareció una carpeta Kitchen Accident Archives, dentro varios archivos de video. Elías hizo clic en el más reciente. Era una grabación de la cocina de hacía 2 semanas, con un ángulo que mostraba a Elías en la estufa y a Brad detrás de él. Al principio todo parecía normal, pero entonces el video se trastocó. Los fotogramas saltaban mostrando a Elías acercándose demasiado a una llama abierta a chispas, elevándose de forma antinatural. Elías sintió que el rostro se le oscurecía. Eso nunca había ocurrido. Abrió otro archivo. Este mostraba una bandeja incendiándose dentro de un horno que nunca había estado encendido. Otro mostraba un fuego de grasa que simplemente no existía. Todo empalmado, recortado, reorganizado, evidencia fabricada. Brad había estado construyendo un caso para arruinarlo. Un caso destinado a destruir su credibilidad, su reputación, no solo su trabajo. Ranger se levantó de repente, los ojos fijos en la pantalla del portátil. Su cuerpo se tensó, las orejas se inclinaron hacia adelante, como si algo en esas imágenes le tocara un nervio profundo. Cuando una de las chispas editadas destelló en la pantalla, Ranger dejó escapar un gemido bajo y extraño, uno que Elías no escuchaba desde la noche en que una explosión real destrozó a su unidad en el extranjero. Por un instante, Elías no entendió. Después comprendió que Ranger no reaccionaba a la imagen, sino al sonido oculto bajo el clip. Un eco distorsionado que solo un perro de guerra entrenado podría reconocer.
Un ruido diseñado para provocar miedo, confusión, algo psicológico, algo usado para manipular. A Elías le recorrió un frío punzante. El sabotaje de Brad no era chapucero, era intencional, detallado, inquietantemente calculado. Alguien quería destruirlo de verdad. Elías se recostó en la silla sintiendo el peso de la revelación hundirse en su pecho. Ranger empujó su rodilla con suavidad, ofreciéndole consuelo pero también urgencia. Esto no era simple resentimiento laboral. Era un ataque contra su honor como veterano, contra su integridad como hombre. Y Brad había ido a su casa esa noche para intensificarlo. Elías retiró el USB caminando lentamente por la sala, mientras Ranger igualaba cada uno de sus pasos. «Esto es más grande que un despido», murmuró. «Quiere enterrarme. Asegurarse de que no pueda defenderme». Ranger gruñó suavemente como si estuviera de acuerdo. Elías cerró los ojos, y las palabras de Margaret resonaron en su mente. «Mañana lo arreglamos». Pero esto no era algo que ella pudiera arreglar confrontando a la gerencia. Esto era evidencia. Evidencia que Brad jamás esperó que Elías encontrara. Miró el USB aún apretado en su mano. La niebla vespertina presionaba contra las ventanas, y el vecindario cayó en silencio. «Esto es guerra», susurró. Ranger levantó la cabeza, los ojos ámbar ardiendo como brasas en la penumbra. Y Elías supo una cosa con absoluta certeza: no iba a dejar que Brad lo destruyera. No ahora, no jamás. La luz de la mañana se derramaba sobre el exterior de vidrio del centro corporativo Northwood, atrapando la escarcha adherida a los bordes del edificio y esparciéndola como diminutas chispas. Dentro, sin embargo, el aire estaba lejos de ser cálido. La tensión se acumulaba en los pasillos como una corriente eléctrica baja, silenciosa, pero imposible de ignorar. Los empleados caminaban más rápido de lo habitual, susurrando en las esquinas, ajustando corbatas y chaquetas, como si se prepararan para una tormenta que no estaba en el cielo, sino en el corazón mismo de la empresa. La sala principal de conferencias, normalmente usada para revisiones trimestrales y presentaciones estratégicas, había sido reorganizada para la reunión extraordinaria. Una larga mesa de roble, 12 sillas de cuero, una pantalla de proyección zumbando levemente en el fondo. Una jarra de café humeante descansaba intacta en una mesita lateral. Incluso las persianas estaban a medio abrir, dejando pasar la luz justa para evitar claustrofobia, pero no suficiente para consolar a quienes se sentaran allí. Nolan Graves llegó primero. A sus 52 años, alto y de porte firme, con una mandíbula severa, suavizada solo por una barba plateada. Nolan llevaba la autoridad como otros llevan un uniforme. Su traje gris hierro era impecable, su corbata recta, su postura inquebrantable. Pero su expresión estaba cargada no de ira, no de juicio, sino de cansancio. Cansancio de quien intenta mantener el orden en un mundo que insiste en romperse. Colocó un fajo de documentos sobre la mesa y ajustó el control del proyector con movimientos precisos. Era un hombre que detestaba el caos, no porque fuera frágil, sino porque creía que el orden protegía a la gente del daño. La puerta se abrió de nuevo. Tom Barker entró más erguido de lo habitual en su uniforme azul marino de seguridad. Sus hombros anchos y manos curtidas mostraban una vida de trabajo físico, pero sus cálidos ojos color avellana revelaban nervios. Se quitó la gorra respetuosamente. «Buenos días, señor», dijo a Nolan, quien le dio un breve asentimiento. Ranger, que trotaba detrás de él, se dirigió de inmediato a la silla donde pronto se sentaría Elías, dando una vuelta antes de acomodarse bajo la mesa, alerta pero sereno. Sus ojos ámbar recorrían la sala como un soldado reconociendo territorio. Un momento después, entró Elías Rowan. Llevaba una camisa de franela limpia bajo una chaqueta verde ejército descolorida. El viento matutino le había revuelto un poco el cabello oscuro. Su expresión era tranquila pero afilada por días de injusticia. Su postura estaba recta, no orgullosa sino firme, la postura de alguien que había estado en habitaciones mucho más peligrosas que una sala corporativa, pero que aún sentía la punzada de la injusticia más profundamente que la del fuego enemigo. Él se inclinó para tocar la cabeza de Ranger. El perro respondió con un movimiento lento de la cola,
y un suspiro suave como si estuviera tranquilizándolo. Entonces, ocurrió un cambio en el aire, un giro que hizo que todos miraran hacia la puerta. Margaret Hale entró como un susurro seguido por una orquesta. El largo abrigo de lana roja ondeaba tras ella. La bufanda verde oscuro descansaba elegantemente sobre sus hombros. Sus tacones resonaban con decisión sobre el suelo de la sala de conferencias. Su cabello plateado brillaba bajo la luz filtrada, y aunque su rostro estaba sereno, había fuego bajo esa calma, un fuego que había sobrevivido tormentas, tanto reales como emocionales. Caminaba con la gracia de alguien que ha vivido lo suficiente como para comprender el poder y la responsabilidad que viene con él. Varios gerentes se movieron inquietos en sus asientos al reconocerla. Algunos susurraron en voz baja: «Es ella. Es del fondo Hale. Es la mujer a la que Brad insultó». «¿Qué hace aquí?». La respuesta llegó cuando Margaret dejó sobre la mesa una pequeña cesta, el regalo que había llevado para Elías el día anterior. «¿Empezamos?», preguntó con una voz suave pero atravesada de acero. Nolan hizo un gesto para que todos se sentaran. «Gracias por venir con tan poca antelación». El último en entrar fue Brad Kellerman. No parecía en absoluto el gerente arrogante del restaurante. Su cabello, normalmente pegado con exceso de gel, estaba despeinado. Su camisa arrugada. Sus ojos enrojecidos por una noche sin dormir. Se detuvo en el umbral cuando vio a Margaret. Su rostro perdió el color quedando tan pálido como la nieve vieja. «Señora Hale», balbuceó intentando ponerse recto aunque los hombros le temblaban bajo un peso invisible. «Yo no esperaba», no respondió Margaret con calma implacable. «No lo hacías». Brad se sentó con movimientos torpes y rígidos, como alguien que sabe que ya ha perdido pero aún no ha sido sentenciado. Nolan abrió la reunión. «Estamos aquí para revisar una acusación grave, fabricación de incidentes de seguridad y manipulación de evidencia que resultaron en el despido injustificado de Elías Rowan». Un murmullo recorrió la sala. Margaret entrelazó las manos. Antes de que alguien hable, dijo: «Me gustaría comenzar con el USB que el señor Rowan encontró anoche. Por favor, pónganlo». Nolan asintió hacia el técnico, un hombre delgado de unos 30 años con cabello rubio arenoso y gafas que agrandaban sus ojos ansiosos. Él abrió los archivos, ajustó los altavoces, y la sala quedó a oscuras cuando el proyector se encendió. Primero silencio. Luego las imágenes de la cocina. Elías se vio a sí mismo moverse por la pantalla picando verduras, girando sartenes, emplatando. Pero los movimientos eran antinaturales, parpadeantes como una película mal editada. Los fotogramas se cortaban. Las marcas de tiempo saltaron del amanecer a la noche en segundos. En un momento un quemador se encendía sin que nadie lo tocara. En otro, una bandeja estallaba en llamas, aunque no había ninguna fuente de calor cerca. El audio estaba distorsionado. La voz de Brad aparecía empalmada entre clips, insinuando reacciones que jamás habían ocurrido. Margaret veía todo con una expresión capaz de quebrar piedra. La mandíbula de Nolan se tensó tanto que un músculo le brincó bajo la mejilla. Brad dijo en voz baja: «Niega haber creado esto». Brad se pasó una mano por la frente respirando rápido. No es lo que parece. Yo solo estaba documentando problemas de seguridad. Él está inestable. Él... Suficiente, tronó Nolan la primera vez que alzaba la voz esa mañana. Mientras el video mostraba otro incendio fabricado, Ranger se levantó de golpe de debajo de la mesa. Su cola quedó recta, las orejas rígidas. En vez de gruñir, dio un paso adelante y colocó suavemente su pata sobre la bota de Elías. Una acción tan intencional, tan deliberada, que todos en la sala se quedaron en silencio. Margaret inhaló bruscamente. Algo en los ojos ámbar de Ranger tenía significado, como si el perro comprendiera verdades más profundas que los humanos discutiendo sobre él. Elías miró hacia abajo, y por un instante la sala pareció suspendida, quieta, reverente, como si el perro mismo afirmara que las mentiras en la pantalla no resistían frente a la verdad. Incluso los gerentes, que habían permanecido callados, sintieron cómo se les erizaba el vello de los brazos.
Ranger no estaba advirtiendo, estaba testificando. Tom Barker carraspeó. Si me permiten, llevo 5 años trabajando aquí. Registro cada turno. Veo cada entrada y salida. Miró a Nolan. Elias nunca ha llegado tarde, ni una sola vez hasta ayer. Y cuando lo hizo, llegó empapado, exhausto. Parecía venir de una misión de rescate, y aún así se disculpó. Su voz se suavizó. Es el hombre más honorable que he conocido. Nolan se recostó en su silla sorprendido. Gracias, Tom. Margaret habló después. Se puso de pie lentamente, el abrigo rojo ondeando a su alrededor como un telón que se cerraba. El señor Rowan me salvó la vida hace 2 noches. Me sacó de un coche en llamas en medio de una tormenta que habría matado a cualquiera. Fijó su mirada directamente en Brad. Y usted paga esa humanidad con esto. La boca de Brad se abrió y cerró. Ningún sonido salió. Nolan se levantó. Su autoridad regresó por completo. Brad Kellerman. Con efecto inmediato queda suspendido mientras se lleva a cabo una investigación interna completa. Su acceso queda revocado. Seguridad lo acompañará a la salida. Brad se puso de pie, el rostro pálido y sudoroso. Ustedes no entienden. Ella. Él. Esto no es... Pero Nolan ya había hecho una señal a Tom, quien avanzó en silencio. Brad retrocedió tartamudeando, moviendo la cabeza como si la verdad pudiera deshacerse simplemente negándola. Margaret se volvió hacia Elías y su expresión se suavizó. Ella extendió la mano y la colocó con delicadeza sobre su hombro. Usted merece mucho más de lo que le dieron, dijo. Y pronto lo tendrá. Elías inclinó la cabeza en gratitud. Ranger se apoyó contra su pierna completamente tranquilo ahora, como si la justicia hubiera devuelto al mundo a su forma correcta. La reunión terminó. El destino de todos los presentes había cambiado. Y por primera vez en días, Elias sintió un destello tenue pero auténtico llenar su pecho. No era triunfo, era esperanza. El hielo a lo largo de North Cedar Lake había empezado a aflojar su agarre, rompiéndose en láminas pálidas que flotaban suavemente sobre el agua oscura. La luz de primavera brillaba sobre la superficie en deshielo, calentando lo suficiente el aire frío del norte, como para que los primeros brotes verdes asomaran en la orilla. Las aves regresaban en bandadas dispersas, sus cantos brillantes y esperanzadores, como si el mundo intentara olvidar la crueldad del invierno. Pero para Elias Rowan, la primavera significaba más que un cambio de estación. Marcaba la época en que su vida había girado de la dificultad hacia la posibilidad, cuando tormentas, traiciones e injusticias habían cedido lentamente a una redención silenciosa. En los meses que siguieron a la explosiva reunión en Northwood Grill, la compañía se transformó de maneras que nadie había anticipado. Con Brad suspendido y luego despedido tras confirmarse la manipulación de los videos, Nolan Graves reconstruyó el equipo de liderazgo desde dentro. Y en el centro de esa reconstrucción estaba Elías. Lo que comenzó como un rol consultivo temporal, pronto se convirtió en algo permanente. Nolan, observando la firmeza, la diligencia y la tranquila autoridad moral de Elías, le ofreció un puesto que nadie habría imaginado: director de operaciones de todo el sistema regional. Elías aceptó solo después de pensarlo mucho. Nunca había buscado autoridad. Pero Nolan le dijo: los hombres buenos rara vez desean poder. Por eso son los que lo merecen. Así el hombre que había recorrido aquellos pasillos como cocinero, ahora caminaba por ellos con paso equilibrado, saludando al personal con humildad, tomándose siempre el tiempo para preguntar por sus familias o su bienestar. Y Ranger, fiel, tranquilo, amado por todos, se convirtió rápidamente en el emblema no oficial de la cadena. Los clientes llegaban pidiendo conocer al perro héroe. Los niños se arrodillaban para rascarle detrás de las orejas, y el personal preparó un pequeño rincón acolchado detrás del escritorio de Elías, etiquetado como Ranger's Spot, adornado con juguetes y una manta azul. Pero la transformación más profunda ocurrió fuera del trabajo. Elias y Margaret Hale se hicieron más cercanos con el paso de los meses, no en romance, sino en algo más silencioso y profundo, un vínculo familiar forjado,
no por sangre, sino por gratitud, empatía y la experiencia compartida de sobrevivir, tormentas que jamás desaparecen del todo. Margaret recuperaba fuerzas lentamente. Caminaba con más confianza, dormía más horas, comía mejor. Ella atribuía esa recuperación a dos cosas: la comida de Elías y la presencia de Ranger. Él ancla la habitación, decía a menudo acariciando la cabeza del perro mientras se sentaba junto a la chimenea. ¿Como su hijo Michael?, preguntó Elías una vez con suavidad. Margaret bajó la mirada, el cabello plateado cayendo sobre su mejilla. Sí, susurró. Después de 30 años el duelo nunca se va. Solo aprende a hablar más bajito. Elías la ayudó a reparar los tablones que crujían en su porche, a lijar la barandilla de la escalera y cocinó para ella en las noches en que se sentía débil. Margaret encontraba consuelo no solo en la constancia de Elías, sino en el cálido peso de Ranger descansando a sus pies mientras leía en su sillón. La respiración suave del perro llenaba los espacios vacíos de la casa, recordándole que ya no estaba sola. Todo parecía estable hasta la noche en que su corazón falló. Era tarde, cerca de la medianoche, cuando Elías encontró a Margaret desplomada junto a su cama, su abrigo de lana roja medio extendido sobre el colchón, como si hubiera intentado alcanzarlo antes de caer. Ranger ladraba con fuerza, caminando en círculos, empujando su hombro, gimiendo con desesperación. La experiencia de combate de Elías se activó de inmediato. Sus manos se movieron con precisión, comprobar pulso, elevar la cabeza, estabilizar la respiración. Llamó a los servicios de emergencia con una mano, mientras hacía compresiones torácicas con la otra. Su voz nunca se elevó, pero sus ojos brillaban con un miedo que se negó a reconocer. Margaret sobrevivió apenas. Los médicos lo llamaron arritmia cardíaca severa, amplificada por la edad y el estrés. Un peligro silencioso que llevaba años escondido en su corazón. Cuando despertó en el hospital, su primera pregunta no fue sobre su salud. ¿Dónde están Elías y Ranger? Elías estaba sentado a su lado. Ranger acurrucado lealmente a sus pies, tranquilo ahora que ella estaba a salvo. Margaret sonrió débilmente, extendiendo la mano para acariciar el hocico del perro. Tú otra vez, susurró. Mi centinela de tormentas. Desde ese día algo en ella cambió. Algo decidido, algo final. En los días silenciosos que siguieron a su recuperación, Margaret comenzó a ordenar documentos, hacer llamadas, reunirse con abogados. Era deliberada, suave y privada. Pero Elías notaba la forma en que ella miraba viejas fotografías, su difunto esposo, su hijo Michael, antes de guardarlas nuevamente con un cuidado casi ceremonial. Pasaba largas tardes junto al lago mirando el hielo a la deriva con Ranger sentado a su lado como un guardián. Finalmente, una suave tarde de primavera, bajo la luz cálida que se filtraba por su ventana, llamó a Elías para que se sentara con ella. Tenía un sobre sellado entre las manos. Elías dijo con voz suave, más débil que de costumbre, pero firme en intención. Aquella noche bajo la lluvia no solo salvaste mi vida, le devolviste un propósito. ¿Y Ranger? Miró al perro que la observaba con una inteligencia solemne. Él me dio una paz que no había sentido desde el día en que mi familia murió. Elías negó con la cabeza. No me debe nada, Margaret. Ya ha hecho más que suficiente. Ella sonrió, una sonrisa frágil pero radiante. No me queda familia, no tengo herederos. La propiedad Hale, la casa, la tierra, las cuentas, el fondo de veteranos. Todo irá a manos de desconocidos si yo no decido su destino. Tú me salvaste 2 veces. Su voz se quebró sin intentar ocultarlo. Y he visto cómo sirves a todos menos a ti mismo. Quiero que recibas lo que dejaré atrás, no como pago, como legado. Margaret. La voz de Elías vaciló mientras bajaba la mirada abrumado. Ella colocó el sobre en sus manos. Ábrelo cuando estés listo. Lo único que te pido es que continúes mi labor. Ayuda a los olvidados. Alimenta a los solitarios. Da a los veteranos la vida que merecen. Tú y Ranger llegaron a mí por una razón. Mientras Elías sostenía el sobre, Ranger se puso de pie, caminó hacia Margaret y apoyó suavemente su cabeza en su regazo.
No era su pose habitual. Tenía peso, casi solemnidad. Los ojos de Margaret brillaron. ¿Lo ves?, susurró. Él lo sabe. Los animales sienten lo que nosotros nos negamos a decir. Elías asintió con la garganta apretada. Ranger no solo la consolaba, estaba reconociendo algo sagrado que pasaba entre ellos, como si bendijera la decisión que ella había tomado. Cuando la primavera emergió completamente, Margaret volvió a caminar con un bastón, su abrigo rojo brillante contra el paisaje en deshielo. Visitó Northwood Grill por última vez, agradeciendo a cada empleado por su amabilidad durante su recuperación. 2 semanas después, murió tranquilamente mientras dormía. La noticia devastó a Elías no porque fuera inesperada, sino porque perderla se sentía como perder una parte del mundo que lo comprendía. En su memorial, el lago brillaba detrás de ellos, el viento agitando las primeras hojas de la primavera. Ranger yacía en silencio junto a Elías durante todo el servicio, levantando la cabeza de vez en cuando, como si escuchara algo más allá del oído humano. Días después, Elías abrió el sobre que ella le había dado. Dentro su testamento. La herencia de Margaret Hale pasaba a Elias Rowan. Su fundación benéfica quedaba bajo su cuidado con el compromiso de seguir sirviendo a veteranos y personas solitarias. Su nota final escrita a mano. Desde la noche en que me salvaste tú y Ranger, se convirtieron en mi familia. Que esto te ayude a construir una vida de buenas obras. Y así fue. A comienzos del verano, en una calle tranquila cerca del lago, abrió un nuevo restaurante. Elías escogió un nombre que honrara no solo a Margaret, sino a toda alma que hubiera sobrevivido tormentas que nunca mereció. Second Chance Grill. En la mañana de su inauguración, las personas se reunieron en grupos alegres. La luz del sol bañaba el letrero de madera sobre la puerta. El aire olía a hierbas asadas, pan caliente y nuevos comienzos. Ranger descansaba orgullosamente en la entrada, su pelaje brillando bajo el sol de primavera, la cola moviéndose en arcos lentos y satisfechos. Una vida reconstruida. Un destino reescrito. Todo gracias a una noche de lluvia. Al final, los mayores milagros rara vez llegan con truenos o luces cegadoras. A veces llegan silenciosamente a través de un desconocido que se detiene bajo la lluvia, de un perro leal, que siente lo que nosotros no, o de un momento en el que Dios coloca a 2 almas errantes en el mismo camino para que ambas encuentren su hogar. Lo que sucedió con Elías y Margaret nos recuerda que cada acto de bondad genera una onda, y a veces esas ondas regresan convertidas en bendiciones que jamás imaginamos. En un mundo que a menudo se siente apresurado y endurecido, la gracia todavía se desliza entre las grietas, firme, paciente, y guiada por una mano mucho más grande que la nuestra. Cuando regreses a tu vida diaria, que esta historia te recuerde buscar esas pequeñas misericordias a tu alrededor. Extender compasión donde haga falta y confiar en que Dios trabaja en silencio, en el trasfondo de cada día. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Déjanos un comentario, suscríbete al canal y ayúdanos a llevar más historias de fe, valentía y segundas oportunidades a los demás. Que Dios te bendiga y te guarde, y que su luz guíe tus pasos hoy y siempre.